Argentina es un país muerto. Su frase, filosa como un bisturí, cortó el aire acondicionado del estudio de televisión más visto de Estados Unidos. La luz de los focos se reflejaba en sus ojos claros, pero no había calidez en ellos, solo el frío glacial de una convicción absoluta. Se llamaba Lia, tenía apenas 20 años, una estudiante prodigio de una universidad de élite en Nueva York, y esa noche, en horario estelar, estaba demoliendo a una nación entera con la precisión de un cirujano. Solo saben vivir de su pasado, continuó, su inglés perfecto y sin acento, con una inflación galopante y una arrogancia completamente ridícula. El estudio se quedó mudo. Un silencio denso, pesado, cayó sobre la audiencia. Pero Lia no se inmutó. Para ella, no era una opinión, era una tesis. Un diagnóstico basado en datos, en gráficos, en una lógica impecable que no dejaba lugar a la emoción. Argentina era un estado fallido, un error en el mapa, y ella, desde la cima del primer mundo, tenía la autoridad para declararlo. Lo que siguió fue un incendio. Al día siguiente, sus palabras eran la tormenta perfecta en las redes sociales. Gringa arrogante, no conoce nuestra historia, que venga a vivir acá si es tan fácil. La furia argentina, tan predecible para Lia, se mezclaba con el aplauso de miles que veían en sus palabras la confirmación de sus propios prejuicios. El debate se volvió global, un circo de opiniones en el que Argentina, una vez más, era el payaso triste. Pero en una sala de redacción en ese mismo canal de televisión, una mujer miraba la repetición del clip una y otra vez, no con enojo, sino con una extraña mezcla de tristeza y curiosidad. Se llamaba Penélope, una periodista argentina que había emigrado a Estados Unidos hacía casi una década, huyendo, precisamente, de ese caos que ella describía con tanta simpleza. En los ojos de esa chica estadounidense, Penélope no veía maldad, sino una ceguera. La ceguera de quien mira el electrocardiograma de un paciente y solo ve una línea caótica, sin entender que ese desorden, ese ruido impredecible, es el mismísimo latido de la vida. Se creen europeos pero son latinos pobres, había dicho Lia en un momento, una de las frases que más dolió. Penélope sonrió con amargura. Era la crítica de siempre, la herida que nunca cicatriza. Murmuró para sí misma, con el acento porteño que nunca había perdido del todo, «Che, pendeja, no entendés nada. No se trata de guita. Se trata de aguante». Y fue en ese instante, en medio del silencio de la redacción, que una idea, tan loca como necesaria, comenzó a tomar forma. El mundo había escuchado el diagnóstico de Lia. Ahora, alguien tenía que mostrarle el alma del paciente. Alguien tenía que llevarla al corazón del supuesto cadáver para que sintiera, por primera vez, que ese país que ella había declarado muerto, estaba, en realidad, más vivo que ningún otro. Unos días después, en una cafetería del West Village, la luz de la tarde caía sobre las mesas de madera. El ambiente era silencioso, ordenado. Cada persona en su mundo, separada por la pantalla de una laptop o el vapor de una taza de café. Penélope observaba la escena, la calma perfecta de Nueva York, y sentía una nostalgia punzante por el quilombo de Buenos Aires. El timbre de la puerta sonó y entró. En persona, sin las luces del estudio, parecía más joven, casi frágil, aunque su postura seguía siendo la de alguien que nunca ha dudado de sí misma. Sus miradas se cruzaron. Lia reconoció a Penélope de la televisión, la única periodista con un apellido latino en el panel. Se acercó a su mesa, no con hostilidad, sino con la curiosidad de una académica que se encuentra con un espécimen raro. «¿Vos sos Penélope?» «No», dijo Lia, su español teñido por un acento anglosajón perfecto, aprendido en libros, no en la calle. «¿Y vos sos la chica que nos declaró la guerra?», respondió Penélope con una media sonrisa, invitándola a sentarse. Hablaron durante más de una hora. Lia desplegó su arsenal de argumentos, el PBI per cápita, la fuga de cerebros, la inestabilidad política, los defaults. Un caso clínico impecable. Penélope la escuchaba con paciencia, sin rebatir ni un solo dato. Cuando Lia terminó, exhausta de su propia lógica, Penélope simplemente preguntó,
¿Alguna vez te quedaste sin luz en pleno verano y un vecino te tiró un alargue desde su balcón para que pudieras enchufar la heladera? Ia frunció el ceño. ¿Qué? No, claro que no. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Alguna vez se te rompió el auto en medio de la calle y 5 tipos que no conocías se bajaron de sus propios autos para ayudarte a empujar, puteando al gobierno pero empujando igual? No. La confusión de Lia era palpable. ¿Alguna vez te sentaste en una plaza a tomar mate con un grupo de amigos, y el mate giró durante 3 horas mientras arreglaban el mundo a los gritos, sabiendo que no iban a arreglar nada, pero sintiendo que por ese rato, juntos, podían contra todo? Ia se quedó en silencio. Por primera vez, su armadura de datos y cifras mostraba una grieta. Penélope se inclinó sobre la mesa, sus ojos fijos en los de ella. Tus datos son correctos, Ia. El país es un quilombo. Pero estás leyendo mal el diagnóstico. No estás viendo los signos vitales. Te propongo algo, déjame ser tu guía. Vení a Argentina conmigo. No para un programa de televisión, sino para que veas lo que no sale en los gráficos. Te quiero mostrar el ruido. El ruido cálido de un país que se niega a morir en silencio. La propuesta era un desafío directo a su intelecto. Un viaje al corazón de la irracionalidad que tanto despreciaba. Y Ia, que nunca en su vida había rechazado un desafío, aceptó. Aún no lo sabía, pero acababa de comprar un pasaje de ida a un lugar que haría estallar en pedazos su visión ordenada y predecible del mundo. Un viaje que la obligaría a entender que hay riquezas que no se pueden depositar en un banco y que, a veces, un país en ruinas puede enseñarle a vivir a un alma perfectamente ordenada pero vacía. Pocos días después, la cadena de televisión, oliendo el potencial de una secuela a la controversia inicial, aprobó el viaje. Le asignaron un pequeño equipo de filmación. El título provisional del especial era Argentina, autopsia de un fracaso. Penélope lo leyó y sonrió. Iban a llevarse una sorpresa. El aterrizaje en Ezeiza fue el primer golpe de realidad. Un caos organizado, o más bien, desorganizado. Gente gritando, abrazándose, llorando. Familias enteras despidiendo o recibiendo a alguien como si se fuera a la guerra o volviera de ella. La burocracia de migraciones era lenta, exasperante. Todo parecía confirmar la tesis de Lia. ¿Ves?, le dijo a Penélope con una mirada de suficiencia. Esto es el Estado fallido en acción. Ineficiencia, ruido, desorden. Penélope no respondió. Solo la tomó del brazo y la guió hacia la salida. Bienvenida al primer latido, le susurró. El viaje en auto desde el aeropuerto hasta la ciudad fue una sinfonía caótica. Bocinazos que no parecían de enojo sino una forma de comunicación, autos que se cruzaban sin chocarse por milímetros, vendedores ambulantes que se acercaban a la ventanilla en los semáforos con una habilidad de circo. Ia miraba todo con los ojos abiertos como platos, una mezcla de horror y fascinación. En Nueva York, el tráfico era una coreografía precisa de reglas y luces. Esto era un organismo vivo, impredecible, un enjambre de metal y carne que se movía por pura intuición. Se alojaron en un departamento en Palermo, un barrio que Lia podría haber calificado como casi europeo, pero Penélope no la dejó acomodarse en esa falsa sensación de familiaridad. Esa misma tarde, la subió a un colectivo, a un bondi de la línea 60, en plena hora pico. El vehículo iba repleto. El aire estaba cargado de una mezcla de perfumes, sudor y el olor a bizcochos de grasa que alguien comía en el fondo. La gente se apretujaba, pero no con la hostilidad anónima de un subte neoyorquino. Se pedían permiso, se cedían el asiento, un chico leía un libro de filosofía de pie, una señora le daba charla a un completo desconocido sobre el precio del tomate. Lia se aferraba al pasamanos, intentando no tocar a nadie, mientras Penélope le hablaba al oído. Mirá a tu alrededor. Acá no hay espacio personal, hay espacio compartido. El ruido no es agresión, es comunicación. Nadie está solo en su burbuja. Están obligados a coexistir, a reconocer al otro.
En ese momento, un hombre mayor subió con dificultad. Antes de que Lía pudiera procesarlo, 3 personas distintas se levantaron casi al unísono para ofrecerle el asiento. El hombre agradeció, se sentó, y empezó a charlar con la mujer a su lado como si la conociera de toda la vida. Lía se quedó mirando, atónita. Una transacción de humanidad tan simple, tan fluida, tan impensable en el mundo eficiente y solitario del que ella venía. Los días siguientes fueron una inmersión total. Caminaron por la calle Florida, esquivando arbolitos que gritaban «cambio, cambio», artistas callejeros y una marea de gente que parecía caminar sin rumbo fijo pero con una energía arrolladora. Lía veía las vidrieras con precios en constante cambio, los edificios con una mezcla de arquitectura gloriosa y decadencia palpable, y su mente analítica intentaba catalogarlo todo como síntomas del colapso. Pero Penélope le obligaba a mirar más allá. Le señalaba a una pareja de viejos bailando un tango improvisado en una esquina, la pasión intacta en sus rostros arrugados. Le hacía escuchar las discusiones políticas a los gritos en los cafés, que invariablemente terminaban con un «bueno, pero el domingo hay asado, ¿venís, boludo?» Una noche, Penélope la llevó a cenar a un bodegón en Almagro. El lugar estaba abarrotado, el ruido de las conversaciones y los cubiertos contra los platos era ensordecedor. Las paredes estaban cubiertas de fotos viejas de jugadores de fútbol y banderines de equipos. El mozo, un hombre corpulento con un bigote imponente, se acercó a la mesa y, en lugar de un menú, les dijo: «Che, pibas, ¿qué van a comer? Hoy la milanesa napolitana está para ponerla en un cuadro». Lía, acostumbrada al servicio formal y distante, no supo qué decir. Penélope se rió. «Tráenos 2 de esas, maestro. Y un vino de la casa». La comida llegó en porciones gigantescas, desbordando el plato. En la mesa de al lado, una familia celebraba un cumpleaños. En un momento, el padre de familia se acercó a su mesa con una botella de champagne. «Disculpen el quilombo, chicas. ¿Quieren una copa? Estamos festejando». Lía, por primera vez, aceptó. El brindis con esos extraños, el sabor de esa milanesa casera, el murmullo cálido y constante del lugar, algo dentro de ella comenzó a ceder. «En mi país, esto no pasa», le confesó a Penélope en voz baja. «Salís a comer y estás rodeado de gente, pero te sentís completamente solo. Cada mesa es una isla. Acá es como si todo el restaurante fuera una sola mesa gigante». «Exacto», dijo Penélope. «Sobrevivimos en manada. Es nuestro secreto. Cuando todo se cae a pedazos, lo único que te queda es el que tenés al lado». El punto de inflexión, sin embargo, llegó de la forma más inesperada. Una tarde, el auto que habían alquilado se quedó parado en medio de una avenida en Villa Crespo. El motor hizo un ruido horrible y se apagó. Humo blanco salía del capó. Para Lía, era el escenario de una pesadilla, varadas, en un barrio desconocido de una ciudad caótica. Su primer instinto fue sacar el celular para llamar a la aseguradora, imaginando horas de espera y trámites burocráticos. Penélope simplemente apagó el motor y le dijo: «Tranquila. Espera y mira». Antes de que pasaran 5 minutos, un hombre salió de un taller mecánico de la vereda de enfrente, secándose las manos llenas de grasa en un trapo. «¿Qué pasó, chicas?» «Las dejó a pata el Corsa», gritó con una sonrisa. Sin esperar respuesta, levantó el capó. Al instante, el conductor del auto de atrás se bajó. ¡Qué cagada! ¿Necesitan que empujemos para sacarlo de acá? De un kiosco cercano, apareció un señor mayor con 2 vasitos de plástico. «Tomen, un poco de agua. Con este calor». En menos de 10 minutos, había 5 personas alrededor del auto. El mecánico diagnosticaba el problema, otro le alcanzaba una herramienta, el del kiosco contaba un chiste, y el conductor que se había bajado de su auto dirigía el tránsito para que nadie los chocara. Discutían, se bardeaban amistosamente: «No, boludo, esa manguera no es», pero trabajaban juntos, una coreografía improvisada de solidaridad.
Lia estaba sentada en el asiento del acompañante, muda, observando la escena a través del parabrisas como si fuera una película. Nadie les pidió un peso. Nadie les preguntó quiénes eran. Simplemente vieron a alguien en problemas y actuaron. Media hora después, gracias a un arreglo improvisado del mecánico, el motor volvió a arrancar. Todos aplaudieron como si Argentina hubiera ganado un mundial. Lia bajó la ventanilla, con los ojos llenos de una emoción que no podía nombrar. No sé cómo agradecerles, balbuceó. El mecánico le guiñó un ojo. No es nada, gringa. Hoy por vos, mañana por mí. Así funciona esto. Tengan cuidado, che. Mientras se alejaban, con el auto andando a los tirones, Lia se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, se giró hacia Penélope, y por primera vez, su voz no tenía ni un rastro de arrogancia, solo de pura y abrumadora confusión. No lo entiendo. No tiene lógica. Según todos mis modelos económicos, en un sistema con tanta precariedad e incertidumbre, el comportamiento racional es el individualismo, la desconfianza al sálvese quien pueda. Pero esto fue todo lo contrario. Penélope sonrió, una sonrisa cansada y orgullosa. Porque seguís tratando de aplicar la lógica del primer mundo a un país que aprendió a sobrevivir con la lógica del corazón. La guita va y viene, los gobiernos pasan, las crisis son el pan de cada día. ¿Sabés qué es lo único que no se devalúa? Un abrazo. Un favor. Un mate. La amistad. El aguante. Esa es nuestra verdadera reserva federal, Lia. Y es inembargable. En ese momento, bajo el sol de Buenos Aires, en un auto destartalado que apenas andaba, Lia sintió como los cimientos de su mundo, tan prolijamente construidos, comenzaban a temblar. El país muerto que había venido a analizar estaba, de repente, enseñándole una lección fundamental sobre lo que significaba estar vivo. Y el ruido que tanto la había aturdido al llegar, ahora empezaba a sonarle, peligrosamente, como una canción de cuna. El equipo de filmación había capturado gran parte de estas experiencias, pero Lia sabía que una cámara jamás podría registrar el cambio que se estaba produciendo dentro de ella. Entrevistó a jóvenes para el programa. Esperaba encontrar desesperanza, cinismo, el deseo de escapar. Y sí, encontró todo eso. Encontró quejas sobre la falta de laburo, la inflación que devoraba los sueldos, la bronca con una clase política que parecía vivir en otro planeta. Pero debajo de esa capa de frustración, descubrió algo más. Sí, es un país de mierda, a veces, le dijo un estudiante de diseño gráfico, mientras cebaba un mate en los bosques de Palermo. Te dan ganas de largar todo e irte. Pero después llega el domingo, te juntas a comer un asado con tus viejos y tus amigos, te cagás de risa, y decís, la puta madre, ¿dónde voy a encontrar esto? Este quilombo es nuestro. Y lo bancamos. Eso es el aguante, ¿viste? Saber que todo está para el orto, pero igual le pones el pecho. Esa palabra, aguante, resonaba en la cabeza de Lia. No tenía una traducción exacta en inglés. No era resiliencia, no era perseverancia. Era algo más visceral. Era una mezcla de resistencia, pasión y una lealtad casi tribal hacia lo propio, por más imperfecto que fuera. Penélope la llevó a una cancha de fútbol un domingo. No un palco VIP, sino a la popular. La experiencia fue un asalto a los sentidos. El suelo vibraba con los saltos de miles de personas. Los cantos eran un estruendo continuo, una plegaria ronca y apasionada. La gente se abrazaba con extraños en cada jugada de peligro, sufría y gozaba con una intensidad que Lia nunca había presenciado en ningún evento deportivo en su vida. No era un espectáculo para ser consumido, era un ritual para ser vivido. El fútbol acá no es un deporte, le gritó Penélope al oído para hacerse escuchar por encima del ruido. Es una de las pocas cosas que nos quedan que no nos han podido robar. Es la pasión en estado puro. La vuelta a Estados Unidos fue silenciosa.
Lia miraba por la ventanilla del avión las nubes perfectas y sentía una extraña angustia. El orden, la calma, la eficiencia que antes tanto valoraba, ahora le parecían fríos, estériles. Extrañaba el ruido. Extrañaba el caos cálido de Buenos Aires. El especial se emitió unas semanas después. El director, un estadounidense pragmático llamado Hudson, lo había editado para maximizar el conflicto. Mostraba la crítica inicial de Lia, seguida de imágenes de protestas, pobreza y calles rotas, como si viniera a confirmar su teoría. Pero luego, el programa daba un giro. Mostraba la escena del auto averiado, las entrevistas con los jóvenes hablando del aguante, la explosión de vida en el bodegón y en la cancha de fútbol. El programa no ofrecía una conclusión. Presentaba una paradoja, un país que era, al mismo tiempo, un fracaso y un milagro. El debate que generó fue aún más grande que la primera vez. Pero esta vez era diferente. No era solo sobre economía, era sobre valores. Sobre cómo se mide la riqueza de una nación. El clímax del programa era una entrevista final con Lia, grabada a su regreso. Hudson esperaba que se retractara, que admitiera su error, que le diera un final prolijo a la historia. Pero Lia hizo algo mucho más poderoso. Miró a la cámara, y en sus ojos ya no había la arrogancia fría de la académica, sino la humildad luminosa de quien ha visto algo que la ha transformado para siempre. Yo vine a Argentina con una valija llena de certezas, comenzó, su voz firme pero suave. Vine a realizar una autopsia a un país que, según mis datos, estaba muerto. Fui una tonta. Una tonta arrogante y ciega. Hizo una pausa, y el silencio en el estudio fue total. Los datos no mienten. Argentina es un país caótico, frustrante, desigual. Te va a romper el corazón 1000 veces. Pero no está muerto. En una sola esquina de Buenos Aires, vi más vida, más humanidad cruda y verdadera, que en un mes entero en Manhattan. Vi gente que, sin tener nada, lo comparte todo. Gente que se pelea a los gritos y al minuto se abraza como si nada. Gente que ha sido golpeada una y otra vez por la historia y que sigue levantándose, no con resignación, sino con una extraña y hermosa terquedad. Sus ojos se humedecieron, pero no flaqueó. Descubrí que hay una economía que no aparece en el Wall Street Journal. La economía del afecto, de la solidaridad, de la amistad. Puede que los argentinos no tengan guita en el banco, pero son las personas más ricas que he conocido. Ricos en amigos, ricos en pasión, ricos en algo que en nuestro mundo ordenado y eficiente hemos perdido por el camino. Tienen aguante. Y eso no se puede medir con el PBI, no se puede calificar con Moodys, no se puede explicar con una hoja de cálculo. Respiró hondo, como si esas palabras le estuvieran naciendo desde el fondo del alma. Argentina no es un estado fallido. Es un país que te desafía a vivir de otra manera. A entender que el orden no siempre es sinónimo de felicidad, y que el caos, a veces, es solo el ruido que hace la vida cuando se la vive con toda el alma. Ya no creo que Argentina sea un país muerto. Creo que es un país que guarda el secreto de cómo mantenerse vivo cuando todo te dice que deberías estar muerto. Al terminar, nadie aplaudió. El silencio fue su respuesta. Un silencio atronador, lleno de la reflexión que sus palabras habían provocado. Penélope, detrás de cámara, lloraba en silencio. No eran lágrimas de orgullo nacional, sino de gratitud. Esa chica, esa gringa, que había llegado para juzgar, se iba habiendo comprendido la lección más profunda que su país podía ofrecer. El especial fue un éxito rotundo. Cambió la conversación. Lia volvió a la universidad, pero cambió el enfoque de su tesis. Ya no estudiaba estados fallidos, sino formas no económicas de medir la riqueza social. A veces, en su impecable y silencioso departamento de Nueva York, intentaba preparar un mate. Nunca le salía como el que había probado en esa plaza de Buenos Aires, pero cada vez que lo intentaba, podía oír, a lo lejos, el eco de un bocinazo, el grito de un gol, el murmullo de un bodegón lleno de vida.